complejo deportivo por acá. A manejar bien la pelota al conjunto amarillo del equipo del Deportivo Checojá. Gana línea de fondo, el remate al primer palo. Tiene que cortar, puede venir el remate a gol ahí a portería. Se viene con todo el conjunto. Michael Hernández. 2 en el camino. Atento el arquero del fondo. Ahora tiene que plantearse muy bien Michael Herrera. Herrera para Michael Hernández. Ahora es Hernández el que tiene la pelota. Hernández que hace entre dos. Buen toque. El remate. Gol. 6-4. Gol. Gol del Deportivo Zapeta. 6-4. Qué lindo. 6-5. Lluvia, pero de goles acá, mi estimado Enrique Lindo. Efectivamente, mi querido Master, vemos por acá una lluvia de goles de todos los ángulos y de todos los estilos. Hemos disfrutado por acá un partido bastante parejo y vemos una tajada de parte de la formación del Deportivo Checojá, mi querido Rome Fútbol. Y seguimos con más de las emociones. Una lluvia, pero de goles no apto para cardíaco. Si usted tiene problemas del corazón, este partido está vibrante por ahí en el terreno de juego, porque se va al frente una vez más a la escuadra del Deportivo Zapeta. Llega el remate, tranquilo, el arquero del fondo. Capturó la pelota en salida al conjunto del Deportivo Checojá en las piernas de Ángel Sutuje. Sutuje ya cambió, Sutuje recibe remate, buena triangulación, puede caer la anotación, pero no pudo llegar entonces esa jugada en la cancerbería. Estamos en la primera parte, los primeros 20 minutos en desarrollo en la primera parte del partido. Seguimos con este vibrante compromiso aguerrido de manos en salida. El arquero ahí, Milton Cruce con el servicio. Vamos a ver qué pasa en esa jugada. Tiene que salir el cancerbero ahí. Ya tiene la pelota en su poder, de manos en salida, buscando para donde aparece Melvin Chocojay. Abre espacio, puede venir el remate. El arquero que le puso el pecho a las balas y termina mandando la pelota hacia un saque de esquina. Será saque de esquina que favorece a la escuadra del equipo del Deportivo Checojá, que sigue encimando, sigue buscando, sigue presionando en busca de otra anotación. Qué bien el arquero que el fondo, Milton Cruz. Ahora sí puede venir la anotación, pero hombre que está detrás de la cancerbería también cuidando las espaldas ahí del portero. Quique Lindo, buenas emociones en este partido. Dramático cierre de esta primera mitad, los primeros 20 minutos de Querido Rome Fútbol, a falta de menos de 2 minutos para que nos vamos al descanso y se estarán replanteando los dos equipos, pero viene jugada, pero desafortunadamente no pudo Deportivo Checojá de poder buscar la paridad en las acciones y hay infracción, veremos. El referee les dice, tranquilo muchachos, estamos jugando tranquilos por ahí. Así que les llamo la atención al jugador número 7 y al jugador de la formación Zapita con número 6. Así que, me querido Rome Fútbol. Siguen las emociones del fútbol acá en este recinto deportivo. Atención, mucha atención. El cancerbero que ya toca ras de césped para donde aparece Ángel Sutuje. Se levanta un servicio de cabeza. El número 6, Fernando Garrido. Ya recupera otra vez en la media cancha el conjunto amarillo. Se cruza en el camino Garrido. Puede quedarse, se para muy bien. Milton Cruz se quedó con la pelota, sale de manos acá por el callejón de la derecha para donde aparece Michael Hernández. La representación del equipo del Deportivo Zapeta está todavía manteniendo el resultado a su favor ante su similar de Checojá, que en cualquier momento también se puede ir al frente, como en esta jugada al remate que venía parte del número este buen elemento también que sigue mostrando buen fútbol aquí para la escuadra del equipo de Checojá. Emociones que se viven en este recinto deportivo. A controlar la pelota ya desde la zona de atrás la escuadra del equipo del Deportivo Zapeta. Levanta la vista, observa el panorama, mete de pierna derecha un servicio largo buscando a Michael Hernández, pero se quedó ahí en ese sector del terreno de juego. Ya sale el arquero del fondo para su compañero de equipo en busca para donde aparece Sutuje. Le meten fuerte la pierna ahí. El choque entre dos elementos. Vaya qué manera de pelear la de Michael Herrera ahí en una serie de jugadas. Levanta la mano el referee, indica que termina la primera parte. No hay tiempo para más, termina la primera parte. 6 anotaciones para la formación del Deportivo Zapita, 5 para la formación del Deportivo Checojá. Con este resultado nos vamos al descanso. Ya volvemos para
los segundos 20 minutos. Ya volvemos y nos vamos a la parte alta con nuestra compañera Susili con los saludos y comentarios a través de la reina del cuadrante. Muchas gracias ahí al estimado compañero Enrique Lindo. Ya nos encontramos nosotros observando también lo que es este buenísimo partido. Y es que se quedó con esa inquietud. Nos hemos quedado con esa inquietud prácticamente de poder haber visto un empate por parte de los amigos del Deportivo Checojá, ya que hemos observado en estos momentos que quienes llevan encabezando como tal lo que es este partido son los amigos del Deportivo Zapeta, y son 6-5, así que vamos a ver porque hace falta lo que es la segunda parte del partido. Vamos a observar la segunda parte ya a partir de un par de minutos, pero mientras tanto queremos saber qué piensan ustedes, cómo se la están pasando desde el hogar, dónde nos están visualizando. Queremos saber qué tal les parece la calidad de equipos que hoy pues han llegado a compartir de toda esta alegría. Para el amigo Jefferson Antonio, saludos ahí para su amigo el famoso Taco, ahí para Marvin Calel, observándonos desde Dallas, Texas, muchas gracias. También queremos saludar a Brian Coronado, el saludo correspondiente ahí para Brian Coronado, para Edwin Coque, dice por acá, viéndonos, observándonos en esta ocasión. Para Edwin Ventura Gus, muchas gracias, amigos desde Houston, Texas, conectados. Ahí para Jorge Estuardo Lindo Chach. Saludos desde la antigua Guatemala, excelente transmisión, gracias mi amigo explosivo Nacho de Chunimá, amigos de Chunimá en full desde Nueva York, gracias ahí a los que nos observan. Vemos en estos momentos pues los amigos de los dos deportivos que hoy se encuentran disputando este partido pues están tomando un pequeño descanso, o no tanto un descanso, hablemos de que están viendo detalles técnicos, observando quiénes estarán ingresando a jugar en esta oportunidad, quiénes son los que van a hacer el cambio correspondiente para que ellos puedan plantearse esas estrategias, porque aunque no lo crean, el poder estar en una cancha, el poder estar en un campo de fútbol, pues requiere también de muchas estrategias, coordinación por parte de todo el equipo, la coordinación principalmente, el poder concordar con cada uno de ellos y así la combinación de todo lo que ellos han venido preparándose, porque se han venido preparando, han dado lo mejor de lo mejor ya en estos momentos y ahí van a estar con más de lo que respecta a la segunda parte de este partido. Ya vemos a los miembros del Deportivo de Checojá que ya han ingresado de nueva cuenta al campo de fútbol y también pues ya se encuentra nuestros amigos del Deportivo Zapeta presentes también. Les queremos enviar el saludo especial. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién va a ganar? ¿Será que se empata en el marcador? ¿O será que vamos a ver al ganador definitivo? ¿Nos vamos a penales? ¿O nos quedamos con un solo ganador? ¿Qué dicen ustedes? Porque la verdad, ese partido está reñido. Ahora sí, vamos a trasladarnos con más de las impresiones en esta tarde especial. Detrás de la línea, por favor, así que suplicamos entonces estar detrás de la línea que acaba de marcar, por favor, por lo que suplicamos en esta ocasión. Recordarles el marcador: 6 para la formación del Deportivo Zapeta y 5 para la formación del Deportivo Checojá. Así que ya lo veremos en unos instantes. Viene dramático cierre en últimos 20 minutos. Todo listo, todo preparado. Preguntamos por acá, todo listo, todo preparado. Los referees dicen: vámonos a jugar, mi querido Rome Fútbol. Vengan las emociones, vengan las emociones, vengan las emociones, vengan las emociones. Vengan las emociones. Saludos para el famoso Onza. Para el famoso Onza y para quienes más también para Cristóbal Zapeta, los hermanos Zapeta allá en Luisiana. Allá seguramente el famoso Onza. Con todo se va al frente el equipo del Deportivo Zapeta. El remate que se va perdiendo por un costado será jugada entonces para la formación del Deportivo Checojá. El Onza ahí también está pendiente del Deportivo Zapeta. Aquí viene con todo el equipo de Checojá al frente, gana en línea de fondo, puede venir el servicio, taponea muy bien la formación del equipo del Deportivo Zapeta. Iniciado los últimos 20 minutos. Últimos 20 minutos de partido acá en este recinto deportivo. Atención, Michael Hernández del remate. Desviado de la cancerbería que defendía al Deportivo Checojá.
Partido emocionante en este encuentro. Atrás el balón para donde aparece Milton Cruz. La representación del Deportivo Zapeta está ganando todavía por la mínima diferencia este cotejo ante su similar del Deportivo Checoja. El balón en el fondo. ¿Qué hace el arquero? Al final ya tocó para su compañero que viene a buscarla con un trazo para Michael Hernández. Hernández se luce con la pelota. Prefieren hacerlo con el cancerbero en el fondo. Ahí Milton Cruz. Cruz se le pone pausa al partido. Levanta un servicio para controlarla en zona en punta ahí para la formación del equipo del Deportivo Checoja. Ese el encuentro correspondiente a este magno evento deportivo por acá. Los últimos 20 minutos para definir si será el equipo del Deportivo Zapeta o el equipo del Checoja el que pase a la siguiente contienda. Partido cerrado con varios goles, sí, pero cerrado en el marcador porque solo es un gol de diferencia el que mantiene la escuadra del equipo del Deportivo Zapeta. Atención, sale en su portería el cancerbero, levanta la vista, quien se le acerca, mete el servicio con el pecho, el remate, qué buena jugada aquí, qué lindo. Así es, un gol nada más para que esto se ponga caliente, mi querido Rome Fútbol. Un gol para la formación del Deportivo Checoja para que la afición también se vuelva a emocionar un poquito más. Y esto le pone un toque, un sabor, mi querido Rome Fútbol. Gol del Deportivo Zapeta en las piernas de el número 4, William Velázquez. Saca un puntazo ahí al fondo la pelota para poner el otro golazo. Ahora sí el Cochito se la luce ahí en la portería. Se lanza como un arquerazo de nivel ahí el arquero de la formación de la escuadra del equipo. Así es que saluda los grandes amigos que están en la sintonía ahí. Manuel Marcelo Salvador Morales ahí. El Dimol ahí listos, prestos, más que dispuestos para el arranque del campeonato de fútbol 5. También ahí en busca con el número 20 en su dorsal. Trata la manera de salir la escuadra del equipo del Deportivo Checoja que ya pierde 7-5 ante su similar del Deportivo Zapeta que está poco a poquito amarrando el resultado. Aficionados a hacerse un poquito para atrás para que se vea bonito este espectáculo futbolístico de nivel acá en este recinto deportivo. Quique Lindo cae el séptimo y coméntelo a través de la macheñita. Cae el séptimo gol del Deportivo Zapeta, el séptimo gol, y el marcador lo tiene a favor del Deportivo Zapeta con 7 anotaciones y 5 para la formación del Deportivo Checoja, que está perdiendo. Veremos si en unos instantes si logra reaccionar para ir en busca de la paridad del terreno de las acciones. Ya lo comentamos en unos instantes. Queremos agradecer a los organizadores. Muchas gracias a don Sebastián Lindo, a Antonio Lindo, a don Sebastián Lindo Calil, los máximos organizadores de este evento muy especial en su edición número 21. Infracción, marca el referee central, mi querido Rome Fútbol. Se marca falta para la escuadra del Deportivo Zapeta. Terminan mandándolo hacia el suelo ahí al jugador del Deportivo Zapeta. En salida ya la escuadra del Deportivo Zapeta, Milton Cruz. Con la pelota Cruz ahí, ¿qué hace Cruz? Levanta la vista, ya tocó de pierna derecha con el borde interno. Ahí para donde aparece su compañero de equipo, se le fue larga el servicio, prepara el remate de parte del número 20, Elder Ovalle, termina mandando la pelota sobre el travesaño, se fue lejos de la cancerbería hasta donde está el parqueo, ahí precisamente cae esa pelota acá en este recinto deportivo. Al frente el equipo de Checoja, transcurren los minutos y poco a poquito sella su el conjunto del Deportivo Zapeta a la siguiente contienda. Número 3 en su camisola, ese Melvin Chocojay. Chocojay tiene, no se quiere rendir el muchacho ahí en el fondo para la formación, para la representación del Deportivo Zapeta. Termina yéndose la pelota y será jugada entonces que estará cobrando ya rápidamente la escuadra del equipo del Deportivo Checoja, que cae por el marcador de 5-7 en el resultado exacto. Michael Hernández por poco y ganaba la pelota, pero termina recuperándose en esa jugada la escuadra del equipo del Deportivo Checoja por intermedio de Ángel. Ya viene la pelota ahí precisamente en este terreno de juego. Atención, porque las emociones continúan en el terreno de las acciones. Esta puede ser buena al final de cuentas. Se abre espacio, define.
sobre el costado de la cancerbería. Se molesta ahí el número 12, Draster Batres ahí. Queda lesionado el cancerbero Milton Cruz, lo comenta aquí, qué lindo. Así es, se resiente el cancerbero del Deportivo Saprissa. En lo que nos dice por ahí que estará tomando su tiempo para ver si todo está en orden. Hoy es una pérdida de tiempo, pero no lo creo por ahí. Parece que hubo infracción. Eso lo veremos ya en unos instantes. Mi querido Rome Fútbol, vemos que ya están haciendo también para que pueda recuperarse y estar de nueva cuenta de pie y para poder reanudar este encuentro deportivo en esta ocasión. Así que seguimos, querido Rome Fútbol, emocionante partido. Recuerden que después de este partido tendremos la siguiente llave en donde vamos a compartirles a todos ustedes el encuentro del Deportivo Calva frente al Deportivo Los Compas, que también será en la siguiente llave. Momentáneamente, Deportivo Saprissa momentáneamente está clasificado a la gran final, pero nos queda mucho tiempo todavía. Viene impresionante relato en la voz de nuestro querido máster Rome Fútbol. Siguen las emociones por acá en este recinto deportivo. Sale el cancerbero hasta fuera de su área. Así es que busca el Deportivo Shekoha. Aquí está Michael Herrera que llega a interponerse ahí precisamente. Emocionante encuentro en este recinto deportivo. Atención, mucha atención. Pone el freno. Cuidado, muchachos. Ahí está el servicio para la formación del equipo del Deportivo Shekoha. Al frente la escuadra Shekoha que busca a base de fuerza al número 2. Precisamente llegaba Batres ahí, el hombre más incisivo. Michael Hernández, Batres, duelo de grandes futbolistas en el terreno de las acciones. Atención porque ya recibe Batres. Este juega en serio, le mete pressing al partido. Ya abrió el terreno de juego para Morales. Morales por ese sector, el rebate que llega, pero Cruz atento. Atrás se quedó con la pelota, se resiente, pero ya se pone de pie este cancerbero de 1000 batallas ahí en la cancerbería del Deportivo Saprissa. Atención, mucha atención, siguen las emociones del fútbol acá en este recinto deportivo. ¡Qué lindo! Emocionante duelo para ver quién pasa a la siguiente ronda. Dramático partido, dramático cierre, lo que tenemos en esta ocasión. Recordarles a toda la afición deportiva, 7 goles para la formación del Deportivo Saprissa, 5 de la formación del Deportivo Shekoha. 5-7 es el marcador que hoy presentamos a todos ustedes. El saludo es especial para todos nuestros buenos amigos que se encuentran disfrutando en sintonía del 107.5 de Radio La Paseñita y de la Reina del Cuadrante, cuando transcurren 9 minutos de partido, 9 minutos de encuentro futbolístico que estamos ya disfrutando en la edición número 21 de la gran octagonal de futsal. Estamos compartiendo y sigue el relato de mi querido Rome Fútbol. Transcurren más de 9 minutos de partido, resta casi la mitad, y para que finalice y conozcamos al otro equipo clasificado, a el primer equipo, clasificado a la siguiente contienda, porque este equipo amarillo también salió avante en el primer encuentro y ahora lo está haciendo también por el marcador de 7-5. Será servicio desde el fondo para Milton Cruz. Tiene la pelota Cruz, observa el panorama. Cruz ya tocó para Michael Herrera, le mete en presión, sale librado Michael Hernández, el remate, gol. ¡Qué golazo se mandó Michael Hernández para conseguir el 8º gol del partido! 8-5, golazo. Pero qué golazo para la escuadra del equipo del Deportivo Saprissa. Llega el octavo anotación, octavo gol por parte de la formación del Deportivo Saprissa. Y qué golazo ha marcado en esta ocasión. Aumenta su ventaja, la ventaja para la formación del Deportivo Saprissa. Infracción es la que marca el referee central. Táctica fija. Jugada de laboratorio, vemos en esa ocasión detrás del esférico el jugador número 10 en la formación del Deportivo Shekoha, mi querido Rome Fútbol. Veremos qué pasa en esa jugada, balón parado ahí, veremos qué jugada estarán trabajando ahí las escuadras del Deportivo Shekoha en este segundo tiempo. Atención porque el Deportivo Saprissa está ganando, ahora le hace una sensacional jugada, le da un baile por ahí, pero se replanta este jugador, Michael Hernández. El remate al fondo, la pelota termina fuera.
Afuera se fue la pelota. Se equivocó porque vio por otro lado la portería y terminó rematando fuera el jugador de la escuadra del equipo del Deportivo Zapeta, que derrota con el marcador de 8-5. Se va con todo el Deportivo Checojá, el equipo local que está cayendo ante el equipo visitante del Deportivo Zapeta en el tiempo de juego. Transcurren ya más de 10 minutos de la segunda parte del cotejo. Entramos en las postrimerías del partido porque de lo que viene en estos instantes habrá que decir que son 3 goles de diferencia y ahí todavía tiene chance de poder hacer daño en la cancerbería del equipo del Deportivo Zapeta, la escuadra de Checojá. Pero poco a poco transcurren los minutos y las emociones continúan acá en este recinto deportivo en la gran octagonal del domingo de resurrección. Se apoya atrás ahí Batres para su cancerbero Byron Popol. Ya recibe con el número 7 Ángel Sutuje. Sutuje observa el panorama. Se cruza la gente del equipo del Deportivo Zapeta por intermedio de Michael Hernández. Hernández arranca desde atrás. Hernández ya vio a quién tocar. Se le escapa el balón pero logra controlarlo. Prefiere hacerlo más atrás para donde aparece Milton Cruz. Allá está la representación del Deportivo Zapeta saliendo desde el fondo con un trazo largo para Michael Hernández, que ya no le llega, se fue largo el servicio, será saque de costado que estará realizando el cancerbero desde el fondo. Sale con el toque derecho, ahí regaló la pelota, esto se va al fondo. Gol del Deportivo Zapeta. El goleador, la figura Michael Hernández aparece para sellar otra anotación en su cuenta personal y mete el 9-5, lo comenta Enrique Lindo. Llega el noveno tanto para la formación del Deportivo Zapeta. Y eso lo veremos en esta ocasión. Vemos a amonestación. Cartulina de amonestación para el jugador número 7, mi querido Rome Fútbol. ¿De quién se trata? Con el dorsal número 7 de la formación de Checojá. Ángel Sutuje, balón al fondo, golazo. Golazo. Pero qué golazo de la escuadra del equipo del Deportivo Zapeta. Y consigue el 10º gol del partido. Se torna goleada en este cotejo. Ya no encuentra camino Checojá, se desinfla. Otro golazo, gol de Michael Herrera. Vencen al Cochito y pone otra anotación el equipo del Deportivo Zapeta. Llega otra anotación por parte del Deportivo Zapeta. El 11º gol por parte de la formación del Deportivo Zapeta. Y de poco a poquito se está apuntando para la gran final de este cotejo que hoy se celebra en la edición número 21 de esta gran octagonal de futsal, Cantón Checojá, sector Lindo, Chichicastenango. El saludo para los amigos quienes nos están observando en esta ocasión. Un saludo cordial, todos los amigos de Santa Cruz del Quiché, en plena sintonía, amigos de San Pedro Jocopilas, amigos de Santa Lucía La Reforma, que por cierto, el día de ayer estuvimos compartiendo con los amigos de Santa Lucía La Reforma Totoricapán y los amigos de Santa María Chiquimula. El agradecimiento muy especial, mi querido Rome Fútbol. Continuamos. Siguen las emociones en la recta final del partido porque casi que la Rusia se cocinó en este partido. El arquero Cruz se quedó con la pelota. Acá la formación parece que ya se nos está yendo el micrófono que tenemos ahí en nuestro poder en este recinto deportivo. Aquí viene Cristian Bachín. El servicio termina regalando para donde prese Fernando Garrido al frente. Se va el Deportivo Zapeta para la 12ª de goles. Atención al remate que termina mandándola afuera. Esa pelota ahí para la escuadra del equipo del Deportivo Zapeta. Emocionante encuentro con muchas anotaciones desde diferentes ángulos. Hemos presenciado las anotaciones al frente otra vez en un mano a mano. Parece que ya no quiere nada al conjunto del Deportivo Checojá porque ya se le acabó la gasolina en este partido. Atención, de frente a portería el número 13, precisamente Eduardo Morales con el remate al fondo. Golazo, gol
Gol del Deportivo Checojá. Consigue nuevamente una diana en su poder el conjunto de Checojá, que respira todavía. Aquí Cristian Bacín se equivocó, deja en un mano a mano mal parado el equipo de Checojá, balón al fondo, gol. ¿Y quién más podría ser el goleador? Aparece nuevamente otro de los goleadores ahí para meter el balón al fondo y se pone 12-6, Quique Lindo. Efectivamente, mi querido Master, se pone candente el asunto. 12 anotaciones para la formación del Deportivo Sabica, 6 de la formación del Deportivo 13. Checojá. Llegó el gol número 13, golazo. Gol. Y de esa manera sepulta el partido el equipo del Deportivo Zapeta. Parece que ya no reacciona el conjunto amarillo, porque esa ventaja es abrumadora y está dejando espacios vacíos ahí en el terreno de juego. Atención, mucha atención. Ya no se ve por dónde reacciona la escuadra del equipo del Deportivo Checojá. Quique Lindo, partido en donde han habido varios goles, emocionante encuentro. Hemos disfrutado de todos los estilos de goles, riflazos, penales, hemos disfrutado de todo un poquito. A falta de 3 minutos para que esto sea historia, 3 minutos para que esto termine, mi querido Master y toda la afición deportiva. Recordarles la ventaja de 13-6, 13 para la formación del Deportivo Zapita y 6 para la formación del Deportivo Checojá. Viene dramática participación, jugada importante por parte del Cancerbero, pero lamentablemente no pudieron concretar el 14avo anotación para la formación del Deportivo Zapita. Totalmente en vivo a través de Radio La Vallenita, a través de la Reina del Cuadrante. Gracias a los organizadores y patrocinadores también. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial a los colaboradores. Y nosotros seguimos con el relato. Últimos 2 minutos, mi querido Master. Últimos 2 minutos. Y esto será historia, mi querido Rome Fútbol. Seguimos con más de las emociones acá en este recinto deportivo. Entramos hoy sí en las postrimerías del partido. Michael, golazo. Golazo. Goleada para la escuadra del equipo del Deportivo Zapeta. Su simular de Checojá, Michael Hernández, podría ser uno de los futbolistas que pelee por el goleo en este recinto deportivo, ya que se ha despachado con la cuchara grande. Ha sido fundamental para que el Deportivo Zapeta consiga una abrumadora y arrolladora victoria contundente ante su similar del Deportivo Checojá, mi estimado Enrique Lindo. Así es, mi querido Rome Fútbol, no hay tiempo para más, y tenemos ya el primer equipo clasificado en la gran final. Muchas felicidades al Deportivo Zapita, que bueno, nos estaremos saludando en la gran final. A continuación queremos agradecer al Deportivo Checojá, que estará peleando para el puesto del tercer lugar. Y ahí en su momento, mientras tanto, es momento de agradecer a nuestros colaboradores y patrocinadores. En esta ocasión, momento de agradecer. Mientras tanto, vamos a esperar la siguiente llave, en donde se estarán enfrentando Deportivo Los Compas y Deportivo Calgua. Gracias a los organizadores, a Sebastián Lindo, a Antonio Lindo, a Sebastián Lindo Calil, máximos organizadores, y con el apoyo especial de Julio Lindo, el famoso Sapo, Santos Isaías, el famoso Ambrosio, Kevin Calil, el famoso Peterite, Jovinco Lindo, el famoso Pan, Mario Lindo, el famoso Coque, Antonio Mateo, el famoso Vía, Julio, el famoso Junior, Cristóbal Zapita, el famoso Sapo, José Zapita, el famoso Conejo, Miguel Mejía, Salvador Miguel, a Francisco Lindo, a una persona anónima, a Edgar Morales, a Mario Calil Lindo. Un agradecimiento muy especial a Manuel Morales, Salvador de Checojá, Multiservicios Gumer de Chihuahua Primero, a Manuel Mejías del Salvador, el famoso Queso, a Manuel Lindo Sean, a Cavani Lindo, Alejandro Ren, a Manuel Lindo Morales, Alex Velázquez, que son nuestros máximos colaboradores en esta ocasión. Transmite Radio La Vallenita en su frecuencia del 107.5 y Vallenita TV, la reina del cuadrante. Ya volvemos. Muy bien. Vamos a enviarles el saludo especial a toda la fiel audiencia,
aficionados que en estos momentos se encuentran observándonos a través de nuestra labor de transmisión, a través del 107.5 Radio La Macheñita, los que nos están escuchando a través de la frecuencia, buenas tardes, bienvenidos, y por supuesto también saludamos a los fieles visualizadores a través de Macheñita TV como la reina del cuadrante. Pero qué calor, amigos, pero qué calor. Merecido refresco, merecida gaseosa, merecida botella de agua pura para nuestros estimados compañeros ahí en la narración, los comentarios, las impresiones. Pues ellos se están descansando un par de minutos para proceder al siguiente partido. Vamos a poder observar la participación de los amigos del Deportivo. Bueno, felicitamos a los ganadores del primer encuentro, ya en la segunda fase. Ganador tenemos al Deportivo Zapeita. Deportivo Zapeita pasa a lo que es a la siguiente ronda, así que ahí estamos. Muchas gracias ahí por acompañarnos, a todos los amigos vecinos quienes poco a poco se van acoplando a nuestra labor de transmisión. Pues los queremos saludar, nuestro sincero agradecimiento para cada uno de ellos por venir y compartir con nosotros de esta maravillosa actividad, puesto que ya veníamos anunciando este encuentro desde hace bastante tiempecito atrás. Ya veníamos en las programaciones mencionándoles a ustedes, bueno, íbamos a estar ahí, íbamos a compartir, y hoy pues ha llegado la fecha, ha llegado el momento de que todos juntos pues disfrutemos de un encuentro deportivo más. Así que la invitación, si ustedes están en cercanías, déjense llegar, vengan a compartir con nosotros. Para el amigo Chejo Alba desde Los Ángeles, California, saludos ahí para Kawin, para el famoso Momia de Chicoa Tercero, para Alba Tommy desde Houston, saludos especiales a unas caguamas. Vaya, ahí para los que andan tomando ahí la bebida amarga, también se vale. Ahí para Esteban Chilou, muchas gracias. Isaías Ambrosio, aquí estoy esperando las apuestas. Fíjese, mi amigo Isaías, que ya hay uno de los estimados amigos que estaba votando por Deportivo Calva, que ahí nos estuvieron mencionando que estarían apostando 1,000. Usted ofreció los 500, ellos están apostando los 1,000 a que Deportivo Calva se lleva la victoria. Y usted que nos ha dicho que va por Deportivo Los Compas. Vamos a ver por ahí. Saludos especiales, Marvincito, ahí estamos. Gracias.